Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos de Dios por esta bendición. Uno de los privilegios grandes que Dios me ha dado ya casi 8 años es ser pastor de esta iglesia. Y ha sido para mí tiempos de mucha bendición. En todo este tiempo hay una parte de mi historia que quizás muchos de ustedes no conocen. Pero yo fui llamado al ministerio pastoral por medio de una predicación de un pastor chileno. Ahí, en el interior de Brasil, en una pequeña ciudad, Dios levanta un siervo de acá, lo lleva a predicar. La primera vez que yo había tenido contacto con español, no entendía nada mientras él saludaba a la iglesia, me imagino. Pero cuando él empieza a predicar la palabra, Dios abre mi corazón y mi mente. Y me llama al ministerio pastoral por medio también de la palabra. Estas cosas extraordinarias de Dios. De allá para acá son prédicas en más de 35 países. Y agradezco a Dios porque todo tiene un comienzo. Y Dios en su generosa misericordia, gracia, nos alcanza. Estoy compartiendo eso con ustedes porque estoy feliz completando parte de esta historia. Estamos celebrando hoy 25 años desde que esta iglesia fue organizada y entre apoyo directo e indirecto son prácticamente 10 iglesias plantadas por esta iglesia. Si hay motivos de gratitud a Dios. Pero falta mucho todavía, hermanos. Mucho. Tenemos que plantar muchas otras iglesias. Tenemos que enviar muchos misioneros. Tenemos que tener un ministerio infantil referente. Tenemos que preparar la nueva generación. Tenemos que pastorear a los adolescentes con ahínco, con fuerza, con diligencia. Y con lo mejor que podemos. Los jóvenes, damas, varones, hay mucho por delante, mucho por delante. Bueno, nosotros hemos compartido durante algunos meses una serie de prédicas acerca de la sabiduría, sabiduría en las esferas de la vida. Y hoy vamos a dar una pausa y te invito a mirar el libro de Ruth, capítulo 1. Y el tema del mensaje de hoy es cómo enfrentar las grandes crisis. Cómo enfrentar las grandes crisis. Estamos a las vísperas de una elección estratégica para este país, para esta nación. Estamos atravesando una pandemia. Vamos a cumplir próxima semana aniversario del estallido social. Hay un escenario de mucha preocupación. ¿Y cuál es el rol del cristiano en medio de todo eso? ¿Cuál es el llamado de Dios para ti y para mí en todo eso? ¿Estamos por acá por casualidad? Toda nuestra historia, todo, incluso antes de conocer al Señor, no hay casualidades, hay un Dios con una agenda soberana, obrando y preparando desde detalles micros hasta las cosas más complejas de nuestras vidas. Este libro, yo podría llamarlo el Evangelio de Ruth, porque aquí, en este libro pequeño, 4 capítulos, el Evangelio está expuesto de manera extraordinaria. Hay tantas enseñanzas, hay tanta bendición, hay confrontación, aplicación. Nos enseña tantas cosas. Yo quiero compartir algunas de ellas hoy contigo, con ustedes, con los que aquí están presentes y los que nos acompañan de manera virtual. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 1. Dicen: aconteció
en los días que gobernaban los jueces, este es un tiempo de más o menos 350 años, muy duro, muy difícil en la historia de Israel. El último versículo de este libro, si tú vuelves ahí una hoja quizás, vamos a entender el contexto. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay liderazgo, cuando no hay un liderazgo firme, bendecido, el pueblo se pierde. Cada uno hace lo que quiere. Es lo que hoy llamamos relativismo. O sea, parece que estas cosas se repiten hoy. Ese es el contexto. En estos tiempos, la historia que vamos a leer habla de eso. Y nos entrega un detalle. No sabemos quién es el autor. Hay varias posibilidades, incluso que sea Samuel, pero no estamos seguros. Dice que hubo hambre en la tierra. Hambre. Y un varón de Belén, Betlehem, la junción de dos palabras, casa del pan. Hay hambre en la casa del pan. ¿Qué pasa cuando hay hambre en la casa del pan? Hay personas que deciden quedarse y enfrentar las crisis, arremangar y apechugar, como dicen por acá. Y hay otros que deciden arrancarse. Y fue lo que pasó con la historia que vamos a leer. Había un varón de Belén de Judá que fue morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quileón, o Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quileón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis que quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth:
no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú morieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron ellas, pues, ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Ella le respondía, no me llames Noemí. Noemí significa amable, dulce. Ella dice, no me llame más Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, moabita, su suegra, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El Señor nos bendiga en la lectura de su palabra. Esta historia es muy conocida. La historia de Ruth, la historia de Noemí, Elimelech, sus dos hijos, la historia del pueblo de Dios. Y habla de un momento, de una grande crisis que hubo en Belén, llevando esta familia a tomar decisiones, a salir de Belén a otro lugar. Sale en búsqueda de un hogar y encuentran la sepultura. Sale en busca de refugio y se deparan con la angustia. ¿Cuántas veces nosotros vamos a tomar decisiones y tomamos malas decisiones? Y estas consecuencias se quedan. Este libro habla de la justicia de Dios, pero a la vez de la misericordia de Dios. Hermanos, a veces estamos pasando un momento de grandes crisis, tragedias, dolor, sufrimiento, y no entendemos lo que está pasando. Tim Keller, en un libro hermoso, Cómo caminar con Dios en medio al dolor y el sufrimiento, dice, nosotros no sabemos por qué sufrimos, pero Cristo sabía. Cristo sufre para que tú y yo tuviéramos paz extraordinaria. Por lo tanto, vamos a leer este libro hermoso desde la perspectiva de que el libro comienza con la muerte de un marido y termina con el nacimiento de un bebé, Jesucristo. Porque Ruth es del linaje de Jesucristo, bisabuela de David. Cuando todo parece perdido, cuando parece que la tragedia está golpeando la puerta de nuestro hogar, Dios está haciendo la obra más hermosa. Dios nunca deja de ser rey. Aunque Elimelech significa Jehová es mi rey. Al parecer Elimelech en la vida, en sus decisiones, se olvidó del significado de su nombre, que para los hebreos, el nombre que uno ponía a sus hijos significaba lo que nosotros queríamos que fueran nuestros hijos. Y es súper raro, porque tienen dos hijos, y uno se llama enfermo y el otro delicado. ¿Existe la palabra definhar en español? Deteriorarse, algo así. El nombre del segundo hijo. ¿Quién pone nombre a un hijo así? Y eso me lleva a pensar lo siguiente: ¿cómo estamos nombrando a nuestros hijos? ¿Qué estamos hablando para nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros hijos?
Este niño es terrible, oye, hace todo mal, y mal, y mal. Estamos comunicando y comunicando y comunicando. Y este niño va a pensar, sí, yo soy malo, hago todo mal. Imagínense ustedes que Elimelec está en el campo y dice, enfermo, ven, delicado, ¿qué está haciendo? Qué terrible. Pero era la realidad. Aquí vemos una grande crisis. Yo no sé si tú has leído y has sabido del Viktor Frankl, que fue un judío que vivió en los campos de concentraciones nazis, y él nos da un detalle muy interesante. Alguien le pregunta, durante el tiempo que usted estaba en el campo de concentración, ¿cuál fue el tema que ustedes más hablaron? ¿Y sabe cuál fue? Hambre, comida. No fue familia, proyectos, futuro. Hambre. Hambre es terrible. Terrible. Hay en la Biblia momentos en que el mundo de la época pasa por grandes crisis. Hambruna se llama, ¿cierto, Laurita? Tremenda hambruna y la gente. Fíjense que Cristo dice, de nada sirve decir a una persona, Dios te bendiga. Si ella tiene hambre, dale comida. Y después diga, Dios te bendiga. Seas tú la respuesta para la oración de esta persona. Ore y esté dispuesto a hacer la respuesta de la misma oración que estás haciendo. Bueno, este es el 8º libro de la Biblia. Viene luego después de Jueces, que marca un tiempo duro, terrible, un ciclo maldito en la vida de Israel. Desobediencia, Señor corregía el pueblo, levantaban opresores y el pueblo se arrepentía. Dios levantaba un nuevo líder, el pueblo obedecía a Dios y este líder libraba el pueblo de las manos de los opresores. Y pasaban otros años, el pueblo estaba cerca de Dios, de repente el pueblo se alejaba de Dios y este ciclo se repetía una y otra vez, una y otra vez. O sea, todas las veces que decidimos alejarnos de Dios y declarar autonomía e independencia, sufrimos los duros golpes de nuestro propio pecado. Entonces, tenemos que contestar esta pregunta. ¿Cómo enfrentar las grandes crisis? Primera enseñanza que este texto nos trae. Vemos en los 4 primeros versículos del capítulo 1. En momentos de grandes crisis necesitamos ser sabios para tomar sabias decisiones. Aquí fue al revés. Elimelec tomó malas decisiones. ¿Cómo pastor yo puedo tomar buenas decisiones? En primer lugar, conozca la palabra de Dios. Lea la Biblia. Porque la palabra de Dios en el Pentateuco enseñaba que la relación de los judíos con los moabitas debiese ser tomada con atención. Este pueblo había oprimido al pueblo de Dios. Eran idólatras. Adoraban al dios Camos. Sacrificaban sus hijos para este Dios. Y el Señor dijo, no camine en medio a los moabitas. ¿Y cuál es la decisión de Elimelec? Nosotros no logramos entender. Este hombre va justo a los campos de Moab, en desobediencia a la palabra de Dios. Y llega allí, sus hijos se casan con moabitas. Deuteronomio dice que el pueblo de Israel no debiese casar con las moabitas. O sea, tomando malas y malas decisiones. Hay momentos, tenemos que evaluar, que tenemos que salir. Pero debemos salir todas las veces que enfrentamos grandes crisis. Debemos comenzar a preocuparnos y pensar para dónde vamos, si la cosa en Chile se pone complicada, vamos a Estados Unidos, vamos a Europa, para dónde vamos. ¿Debemos hacer eso siempre? ¿O debemos enfrentar los problemas? Yo no estoy diciendo
que ciertos cambios por trabajo no sean necesarios, lo son. Pero si la motivación es la fuga, eso es pecado. Es pecado. Porque vamos a enfrentar problemas en todos los lugares. ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Estamos tomando en serio lo que dice la palabra de Dios? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta mala decisión? Noemí perdió su esposo, sus 2 hijos. Quedó desamparada, sin sostenimiento. Sus pérdidas le trajeron pobreza, soledad, cargas adicionales. Hemos leído, ella dice, nueras, siguen sus caminos. Yo estoy sola, abandonada, desamparada, no tengo nada que darles. Estoy seguro que tú y yo ya fuimos a matrimonios que tenía este versículo, de lo que Ruth está hablando con la suegra. Eso se aplica a una relación de una nuera a una suegra. Es hermoso, pero también enseña otras cosas. Yo no sé cómo funciona la ley en Chile, pero en Brasil no existe ex-suegra. Es una relación que no se disuelve y está en la Constitución. Incluso una suegra que dejó de ser suegra puede demandar nuera, yerno, por una pensión, por una jubilación. Porque no existe ex-suegra. Esta es una buena o mala noticia. Usted decide. Pero este texto habla de la nobleza de una mujer que está dispuesta a abrir mano de todo para acompañar a su suegra. Habla de relaciones de amor. Y relaciones de amor están dispuestas a superar crisis y grandes crisis. Porque personas son más importantes que cosas. Porque relaciones orientadas por amor son capaces de enfrentar juntos grandes crisis. Y Ruth decide abandonar todo y hace una confesión pública de fe. Tu Dios será mi Dios. Ya había aprendido, ya había escuchado. A veces leemos textos de la Biblia y damos por sentado ciertas cosas que el objetivo no es mostrar los detalles, es cómo las cosas llegaron a lo que están. Pero por detrás de eso hay detalles, hay momentos de que la palabra de Dios fue compartida a Ruth y eso llegó a su corazón y ella toma una decisión. Ella no se aparta de su suegra, una suegra que está desamparada, que está sola, que perdió su sostenimiento, su marido. Y cuando la viuda pierde el marido, los hijos son obligados a sustentar a la madre. Los hijos están muertos. Esta mujer no tiene nada. Sale para buscar una buena condición en otro lugar, toma una mala decisión. Y ahora hay 3 verbos acá en este capítulo que son importantes. Ellos se van, pero ellos vuelven. Movimientos. Porque falta pan en la casa del pan. Vamos en búsqueda de pan. Después se escucha en Moab. Dios visitó con gracia y con misericordia Belén. Y hay pan. ¿Ves? Los que se quedaron, los que enfrentaron las crisis, fueron recompensados y bendecidos. Y Noemí cuando vuelve, una conmoción. Porque esta mujer sale, ella dice, llena, y volvió vacía. Manos vacías. Todo. Y dice, este es Noemí. No me llame Noemí. No me llame amable. Soy Mara, amarga,
estoy angustiada, y tiene buena teología. Dice, yo sé que todo eso viene de Dios. Pero hay algo en su corazón que necesita ser tratado. Y esa es la segunda enseñanza que este texto nos entrega. No atribuyas a Dios la culpa de tus problemas. Tomas malas decisiones y después, ¿por qué Dios me hace eso? ¿Por qué el Señor me dio esta desgracia de este matrimonio? ¿Te pusieron una pistola? Algunos sí, ¿cierto? Tomamos malas decisiones y no somos capaces de admitir que tomamos malas decisiones. Entonces, aquí está murmurando Noemí, yo soy Mara, yo estoy amarga, el Todopoderoso me visitó con justicia, me está castigando, y todo eso es consecuencia de mi pecado, de mis malas decisiones. Pero ¿y? ¿No va a avanzar? ¿No va a seguir? ¿Se terminó la vida? ¿Vamos a quedar mirando la vida, viendo solamente los problemas, las dificultades? Hay personas que quedan estacionadas en el tiempo y no logran avanzar. Y está tratando de buscar el culpable. Y la vida sigue, hermano, hermana. Y sigue. Da la vuelta a la página. Mira hacia adelante. Las crisis son crisis cuando no aprendemos nada con ellas. Porque cuando somos humildes, ellas se convierten en oportunidades de Dios para nuestras vidas. Nosotros no estamos en crisis hoy, estamos en Cristo. Y siempre será. Pase lo que pase. Como dijo Lutero, si tenemos que perder familia, bienes, placer, la vida, reinaremos con Él por toda la eternidad. Hablando de Lutero, no sé si tú sabes que Lutero sufrió y hubo 2 momentos en su vida que él tuvo que sepultar a sus 2 hijas, Isabel y Magdalena. Y yo estaba buscando y encontré un momento en que él está sufriendo con la enfermedad de Magdalena. Y él dice lo siguiente: querida Magdalena, hijita mía, te gustaría quedarse aquí conmigo, su papá, ¿cierto? Pero tú estás contenta en ir para su Padre que estás en los cielos. Magdalena dijo: sí, querido Padre, como quiera Dios. Lutero exclama: hijita querida, y se pone de rodillas, abraza a Magdalena, llora y llora. Haz tu voluntad, Señor. Y murió Magdalena en sus brazos. Y nunca dijo: Dios es el culpable. Está mirando con esperanza el futuro. Vas a estar en el reino celestial con tu Padre. Porque antes de ser hija mía, somos hermanos en Cristo. Hijos del mismo Padre. ¿Tenía derecho Noemí a sentirse amargada? Te quiero hacer varias preguntas. ¿Debía expresar su amargura? ¿Debía atribuir a Dios lo que le había pasado? ¿Fueron sus sufrimientos un castigo? ¿Qué aprende usted de todo esto acerca de cómo debe reaccionar frente a las experiencias amargas? ¿Por qué Ruth siguió siendo leal a su amargada suegra? ¿Se quedó ahí?
a sus pies. No te voy a abandonar. ¿Por qué? ¿Conoce usted a alguna persona amargada a quien debe ser leal? ¿Cómo le puede mostrar su amor? Piénsalo. Noemí salió llena, esposos, hijos, volvió vacía. Buscó un hogar, encontró la sepultura. Salió con esperanza de una vida mejor, volvió derrotada por las tragedias. Salió con respeto del pueblo por ser persona dulce y volvió creando escándalo por ser una persona amargada de la vida. Enfrentar las crisis es mejor que la fuga. Los planes humanos fuera de la voluntad de Dios son frustrados. Cuando tú estás enfrentando crisis y tienes que tomar decisiones y si las tomas sin la orientación de Dios, sin buscar a Dios, sin depender de Dios, todos los planes son frustrados. Todos. Y las decisiones precipitadas nos prenden por más tiempo de lo que nos gustaría. Cuando sale Elimelech, la expresión utilizada en hebreo, van a salir por un tiempo y se queda una década. Rebeca dijo a Jacob, vaya por un tiempo para que no pase nada entre tú y tu hermano. 20 años. Malas decisiones nos lleva a un lugar que no queremos y nos retiene mucho más tiempo de lo que queremos. Y es muy difícil salir. ¿Podemos salir? Podemos, porque tenemos un Dios generoso, que nos busca, que nos encuentra y que nos saca. Bueno, y la última enseñanza que este texto nos entrega está desde el capítulo 2 del versículo 1 a 4. Bueno, Noemí, Ruth llegan en Belén. Y la gente mira, sufre, y en toda la ciudad todos lo saben quiénes son estas mujeres. Y dice el texto, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, un solterón, quizá un poco mayor, que estaba ya mirando por ahí, era de la familia de Elimelech, del esposo de Noemí. Se llamaba Boaz. ¿Sabe quién es Boaz? Hijo de Rahab. ¿Sabe quién es Rahab? La prostituta que encontró gracia y fue acogida por el pueblo de Israel. ¿Sabe qué va a hacer Boaz? Acoger una extranjera, porque lo que nosotros aprendemos de nuestros padres, enseñamos a nuestros hijos. Nuestros hijos están leyendo quién somos nosotros, las cosas que hacemos, las cosas que hablamos. Estamos comunicando todo tiempo cosas, verdades a nuestros hijos. Y Ruth la Moabita, vamos a leer siempre, y el autor humano siempre pone Ruth la Moabita, la Moabita. ¿Por qué? Para mostrar la gracia de Dios, la generosidad de Dios, el amor de Dios hacia ti y hacia mí, gentiles. Y siempre estuve en el corazón de Dios, a ti y a mí, siempre. Y está la Ruth, la Moabita, y dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. La Ruth está ahí con una señora mayor, desamparada, sin comida, sin nada que hacer. Entonces Ruth toma una decisión. Yo tengo que cuidar a mi suegra, es mayor, no tiene fuerza, está amargada, entonces se arremanga. Necesitamos entender en las grandes crisis que Dios es soberano, pero yo soy responsable.
y tengo que trabajar. Y tengo que salir. Este texto dice que Ruth fue a un lugar y empieza a trabajar. Y había una ley que las personas más humildes podrían ir por detrás de los segadores y lo que cae, lo que sobra, pueden ir sacando. Porque Dios siempre tuvo esta generosidad con los pobres. Siempre. Siempre estaba en el lugar del Señor. Cristo dijo, los pobres ustedes van a tener siempre. Y está una frase en la historia, el misterio del pobre y el ministerio del rico. Los ricos, los que pueden, tienen que sostener a los pobres. Con la motivación de glorificar a Dios, no otra motivación. Entonces, por casualidad, Ruth va a un lugar, por casualidad, está trabajando, por casualidad llega un hombre, el dueño del campo. ¿Y qué tipo de dueño de campo? Llega, oye, ¿cuántos kilos hoy? Oye, dame los números. No, vea cómo llega vos, llega sus funcionarios y dice, que Jehová les bendiga. ¿Qué tipo de jefe trabajadores somos? Y el personal dice, amén, que Jehová te bendiga a ti. De repente mira, oye, ¿quién es esta mujer? Vos tenías muchos funcionarios, personal, era sensible. Hay una nueva. ¿Estás mirando a las personas? ¿Estás notando a las personas? ¿Tú? ¿Quién está al lado tuyo? Son personas con historias, con luchas, con dramas. No son números. Son personas que lloran, que sufren. Tenemos el ejemplo de Cristo, que mira a la multitud y sufre. Vos, esta yo no conozco, porque era atento. No la conozco. Lo que está pasando aquí sería terrible. ¿Cómo el gerente del campo permite que una extranjera con un acento de Moab podría ser apedreada, entra al campo del dueño para cegar? Un tremendo riesgo. Pero el gerente conoce la generosidad del dueño del campo. Sabe que él es generoso. Sabe que no será un problema. Porque así es vos. Dice el texto que Ruth trabajó desde la mañana hasta la tarde, sin descansar. Y llega a la casa, ahí con Noemí, cargando un efa en la espalda. 25 kilos. Hoy, esta generación, los adolescentes no quieren ayudar en la casa, no quieren limpiar, no quieren lavar. Además, no saben enfrentar crisis. No saben tomar decisiones. Y los papás están tratando de proteger todo. Y están creando niños regalones que no logran enfrentar problemas. No, porque yo no voy a lavar la loza porque mis uñas. O en mi caso, mi espalda duele. Diana. Ruth trabajó todo el día sin descanso. Y fue a la casa. Dependa de Dios. Como si todo dependiera de Dios. Trabaje como si todo dependiera de ti. Responsabilidad humana va de manos dadas con soberanía de Dios. Y por la gracia de Dios, Ruth fue a este campo. Déjame decirte algo. No es que yo perdí el gran puesto de trabajo que tenía. Entonces no quiero hacer nada más menor que eso.
porque estoy rebajando, estoy retrocediendo. Y no tenemos humildad. Ruth fue al campo, recoger espigas se dice. Humilde. Y encuentra la gracia de Dios. Hay muchos hermanos acá en la iglesia que llegaron de Venezuela con profesiones, carreras, y llegaron aquí, tuvieron que trabajar de lo que tenía. Duro. Nuestra secretaria es médico. Eso muestra que todo trabajo es digno. Trabaje. Haz lo mejor para la gloria de Dios. Sin murmurar. Es un tiempo de corrección, es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de prueba, es un tiempo de desierto. Pero prueba, desierto, aflicción, tiene límites de tiempo. Va a pasar. Y luego vamos a escuchar, Dios fue generoso y hay pan en Belén. Tenemos que volver a la casa. Muchos se desviaron, están descarriados por ahí. Y hay que tomar la decisión de volver a Belén, a la casa del pan. La mejor aplicación para eso es este espacio aquí, hermanos. Púlpito. Es eso. La iglesia es la casa del pan que alimenta a la gente. Cristo es el pan de la vida. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, si nosotros comenzamos a decir cosas que ustedes quieren escuchar, pero que no está en la palabra de Dios, si comenzamos a decir, no, la vida es suave, light, oye, haz lo que quieras, no tienes que tomar ninguna decisión dura, siga tu corazón, y sacamos de nuestras prédicas la palabra pecado, y empezamos a negociar la voz profética, ¿sabe qué va a pasar? Faltará pan en la casa del pan y todos nosotros estaremos enfermos. Porque es la palabra de Dios que alimenta. Es la palabra de Dios que anima. Es la palabra de Dios que levanta el depresivo. Que consuela el que está sufriendo. Que da perspectiva al que no tiene ninguna fuerza. Es la palabra de Dios porque es una promesa de Dios. Quiero terminar con algunas lecciones prácticas de lo mucho que podemos aprender aquí. Mira, Elimelec fue una tierra que no era la tierra prometida. Llevó Noemí para allá por desobediencia, por su pecado, tan fuera de la tierra prometida, por causa del pecado. Todos nosotros estamos fuera de la tierra prometida por causa del pecado. Por eso que tú y yo necesitamos a un redentor. Vos es el pariente remidor. Él podía casarse con Ruth y seguir linaje dentro de la ley y lo hace. Dios bendice a Ruth. Sabemos el final de la historia. Un libro hermoso, historia de amor hermosa. Una mujer leal, un Dios fiel, generoso. Y de la vida de esta mujer está el linaje de David y de Jesucristo. Mateo capítulo 1 nos habla de eso. Sin importar cuán difícil sea la situación, si nos sometemos al Señor en medio de las crisis y le obedecemos, Él hará que salgamos adelante. Ninguna persona está tan lejos del alcance de la gracia de Dios que no pueda ser salva. Ruth tenía todo en su contra. Todo. Pero el Señor la salvó. Generoso.
desprotegida, extranjera, viuda, del pueblo enemigo. Está en la genealogía de Jesucristo. ¡Qué locura! El Señor siempre tomó las cosas más débiles para mostrar su grandeza y su poder. Dios providencialmente dirige a quienes quieren obedecerle y servir a otros. Ruth podría decir: Noemí, Dios te bendiga, yo voy a cuidar mi vida. No lo hizo. Miró al otro en sus necesidades. La inversión más potente que tú y yo podemos hacer: personas. Personas. Invierte en personas. Tome un café con ella. Almuerce con ella. Pastoree su corazón. Camine con ella. Vas a ganar un hermano, una hermana para toda la vida. Qué maravilloso. Y Ruth fue bendecido por eso. No hay decisiones menores con Dios. La decisión de Ruth de espigar en los campos la llevó a ser una de los antepasados del rey David y del Mesías. Aunque tengas que humillarse, voy por ahí. Aunque yo tengo una otra carrera, yo podría estar haciendo otras cosas. Mi jefe es mucho menos competente que yo. Pero tengo que hacer eso. Hazlo. Hazlo. Porque a Cristo estamos sirviendo, dice Pablo. A Cristo estamos sirviendo. Es sabio esperar en el Señor y permitirle que ejecute sus propósitos de amor. Dice el profeta Isaías: el que creyere, no se apresure. Después que hemos hecho todo lo posible, debemos confiar que el Señor hará el resto. Y Él nunca fallará. Dios es fiel. Él nos enseña a obedecer a su palabra. Él nos enseña sobre la soberanía divina y la responsabilidad humana en este libro. Él nos enseña a considerar a los pobres y vulnerables. Y Él nos enseña sobre el verdadero Redentor, el que nos redimió. Este texto nos lleva a Cristo. Todos nosotros somos como Ruth por ahí, perdidos, desamparados, muertos en nuestros delitos y pecados, necesitando a un Redentor. Y Cristo intervino, tomó la decisión, se hizo hombre, asumió la figura humana, se hizo siervo, se redujo a centímetros en el vientre de una mujer para salvar a ti y a mí, para ocupar nuestro lugar en la cruz. Y dice en la cruz: tetelestai, la deuda está pagada, fuimos redimidos. Todo lo hermoso que hizo Boaz por Ruth y por su descendencia es sombra de lo grande que Dios estaba preparando en la historia acerca de la vida y de la obra de Cristo. ¿Y sabe qué? Yo como pastor he hecho muchos funerales, muchos, incontables. Y nos tocará a ti y a mí la muerte. ¿Y cómo será? ¿Para quién vamos? ¿Dónde estaremos? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Si fuimos rescatados por Cristo, el Redentor, hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga.